Muy buenas noches a todas las personas que van ingresando a esta transmisión de Facebook Live. Hoy es sábado 12 de septiembre, son aproximadamente, ¿no?, las 7 de la noche acá en Colombia, en Lima, Nueve y acá, creo que es diferente en Chile, donde nos nueve. acompaña el invitado de hoy. Como todos los sábados tenemos, ¿no?, entrevistas con diferentes personalidades ¿no?, de la psicología. Y en este caso, pues tenemos ¿no?, a quien sería uno de los, bueno, formadores de la psicología grofiana en Latinoamérica, que es Javier Charmé, ¿no? Si lo dije bien, quizás es Charme o Charmé. Sí, Charme. En realidad es Charm, Sí. que es el francés de encanto, ¿no? Pero con Charme estamos. Bueno, eh, bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenido a usted, profesor, bienvenido a este Gracias, doctor. espacio bueno, esperemos entonces poder brindar, ¿no?, un acercamiento a lo que sería la psicoterapia grofiana, ¿no?, y el uso de las sustancias psicodélicas, ¿no?, como La recurso para la psicoterapia. psicoterapia. Ujú. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Bueno, bien, muy bien. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias al Instituto de Leucis, ¿no? Ya tercera vez que me doy la vuelta, ya casi aburrido. Ya venía a molestar de nuevo. Pero feliz de conversar, ¿no? Creo que es un tema fascinante y encantado de conversarlo por donde quieras que llevemos esta conversación, encantado de ir, ¿no? Así que muchas gracias y muy Buenísimo. buenas noches a todos los que estén mirando. No, muchas gracias a ti, Javier. Bueno, sabes que como te comentaba antes de la transmisión, te comentaba Ujú. que estaba viendo ese video que hay en la página ¿no?, de YouTube de Asociación de Psicoterapia Transpersonal de Lima, y me gustaría que me hablaras, ¿no?, al igual que lo hiciste en el video, sobre cómo llega Groff a la idea de estas investigaciones con sustancias psicoactivas o psicodélicas. O sea, la historia parte un poquitito antes de Groff y parte de la verdad que yo diría que para la psiquiatría, psicología moderna, parte con el descubrimiento de un compuesto muy poderoso, novedoso, que es el LSD-25, por manos de un gran químico de la farmacéutica Sandoz, que es el doctor Albert Hoffman. Entonces, eso ocurrió a principios de los 40, ¿no? Y desde ahí empezaron a hacer investigaciones con este compuesto y lo mandan a muchos equipos de investigación psiquiátrica en diferentes partes de Europa particularmente, ¿no? Y entre esos equipos de investigación clínica estaba en Checoslovaquia, en Praga, están terminando su formación de psiquiatría. Stan se enamoró primero del psicoanálisis y es un gran psicoanalista. O sea, hay un libro, por ejemplo, donde él habla de la terapia psicolítica, donde mezclan el LSD con psicoanálisis. Entonces estaba muy formado en psicoanálisis, lleva 7 años haciendo psicoanálisis, y llega este compuesto con una cartita que invitaba a hacer investigación clínica, psiquiátrica. Y esto es porque lo novedoso del LSD, porque ya se conocía, por ejemplo, la mescalina y otros compuestos, ¿no? Entonces sabía que se podía modificar la conciencia y entrar en un viaje interior. Pero el LSD ocurre con dosis que son infinitesimales, millonésimas de gramos. Entonces es algo tan específico que era muy interesante, porque si es que estaba la posibilidad de que el cerebro espontáneamente a veces generara un poco más de un compuesto similar, y eso estuviera detrás de procesos, por ejemplo, como alguna psicosis, esquizofrenia. Entonces era una medicina muy, muy interesante para poder entenderla, porque si tú entiendes el proceso, puedes encontrar un antagonista y frenarlo. Entonces, dicho de otra forma, estaban pensando que estaban a 3 pasos de una cura en test tube para la esquizofrenia y psicosis. Y decía Mm. también que podía ser muy interesante estudiarlo como una formación poco convencional para terapeutas, en el sentido que te permite entender, además de la psiquis, lograr hacer un rapport mucho mejor con alguien que está en un proceso intenso psicológico. Entonces, de esa forma, en 1954, Stas se empieza a sentar a acompañar gente para el estudio que hacía su preceptor, acompañando a gente haciendo sesiones de psicoanálisis asistidas con LSD. Y los primeros varios años fue así, dosis medias bajas, una sesión prolongada psicoanalítica, pero en un contexto donde aún se usaba el marco, la visión psicoanalítica de la psiquis humana. O sea, una psiquis que parte como un pizarrón en blanco, sin ni un contenido, como un disquete en blanco, y luego se va grabando a través de la vida la psiquis de diferentes experiencias. Entonces, en ese metamarco, con esa visión de la psiquis y con el psicoanálisis a la espalda, empiezan a utilizar
terapia psicoanalítica asistida por psicodélicos. Y están también con otros equipos de investigación, trabajan con varios otros psicodélicos. Psilocibina, MDA, MDMA, mescalina y varios. Esto estamos hablando casi 20 años antes de que se hicieran ilegales, por temas que no tienen nada que ver con la clínica, ¿no? Porque obviamente lo que es una medicina en un contexto, si se la tira ahí a la plebe, al pueblo, puede quedar cualquiera si es que no tienen información, comprensión, ni un Z adecuado. Entonces así empieza a hacer primero estas terapias con psicoanálisis y dirige muchas, o sea, en esos próximos 20 años, acompaña cerca de 4.000 sesiones psicodélicas, catalizadas con psicodélicos, y después de 2 guerras mundiales en Checoslovaquia. Entonces, patología tenemos, ¿no? Hospital psiquiátrico hay, miles de sesiones, ¿no? Con cientos de casos de cada categoría clínica psiquiátrica que te puedas llegar a imaginar. Entonces de ahí sacan, esto se llama la investigación moderna de la conciencia, y de ahí se dan cuenta todo lo que viene del trabajo de Grof, ¿no? Que la visión freudiana es sumamente superficial y que hay mucho más en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro mundo interior, que una grabación de tu experiencia vital desde que naciste para adelante y sin nada para atrás, ¿no? Entonces así Mm, comienza, de una forma muy clínica. Esto es Checoslovaquia comunista, bajo ocupación soviética. Entonces es una visión pragmática, científica, positivista, materialista. Esto no es así como una cosa hippie, que como, no, mega clínico, con una visión muy, como te digo, muy científica, ¿no? Entonces esta investigación termina revelando cosas que apoyan muchos aspectos de la psiquiatría y psicología, y abre otros que no los ha visto la psiquiatría y psicología y que son muy importantes, ¿no? Entonces así comienza a hacer la investigación. Después lo invitan a Estados Unidos a dirigir los últimos equipos de investigación clínica allá, el profesor John Hopkins de un instituto de investigación clínica psiquiátrica en Maryland, psicodélica, y trabaja hasta guiando el último equipo psicodélico que estuvo en Estados Unidos finalmente. mm. Qué interesante, ¿no? Y nos puedes comentar de repente cómo fue que perdió ese valor clínico, terapéutico, científico y riguroso y pasó a ser, ¿no? Una droga prohibida, ¿no? Una droga ilegal. O sea, nunca perdió el potencial terapéutico extraordinario que tiene, no lo ha perdido nunca. Sigue estando ahí hoy mismo, y si tú tuvieras una sesión hoy, te darías cuenta que probablemente ha sido la experiencia más significativa de tu vida, como muestra la investigación clínica moderna, ¿no? Por ejemplo, con psilocibina, 3 de 4 personas la ponen entre una de las 5 experiencias más importantes de su vida. Esto te digo, Mm, investigación clínica de los 2018, o sea, de ahora, ¿no? Y hasta antes del 73 hubo miles de sesiones psicodélicas, decenas de miles, ¿no? Se trabajó con muchos tipos diferentes de patología en diferentes contextos. Entonces el potencial nunca se ha perdido, está ahí, y es el potencial milenario que tienen los estados holotrópicos de conciencia, porque están redescubriendo algo que tiene un uso, o sea, no te voy a decir a ti que eres peruano, el uso antiguo que tiene el San Pedro, la ayahuasca, diferentes compuestos en las tradiciones antiguas de nuestro mundo, ¿no? Y no es casualidad que ellos llegaron a una forma de curación que fuera modificando la conciencia, ¿no? Y para eso desarrollaron rituales donde los seres humanos entran en proceso, en misterio, en rito, en curación, en autoexploración, y logran sanarse. Entonces estos estados holotrópicos, tal vez habría que hablar un poco más de ellos antes de entrar en clínica, porque ¿sabes lo que pasa? Hay tanta mala comprensión al respecto que es necesario corregir la visión. Porque la gente dice droga, malo, malo, pero no malo, malo, ¿no? Hay de todo en la vida del Señor, hay medicinas, hay venenos, hay drogas, en diferentes contextos pueden cambiar de qué es lo que es cada cosa. Estas son medicinas enteógenas, ¿no? Psicodélicos, o que manifiestan el alma, la psiquis, que muestran la divinidad interior, enteógeno, ¿no? Que pueden generar esa experiencia sagrada, y eso es lo que han venido haciendo estas medicinas desde que el ser humano es humano, básicamente. Entonces, por ejemplo, existen muchas tecnologías de lo sagrado, se llaman, que son formas que el ser humano descubrió para poder abrir el mundo interior, abrir el inconsciente, el supraconsciente, el alma, el corazón, el nombre que uno le quiera poner a ese tesoro que hay dentro de cada uno y que es muy vasto, muy profundo. No es algo superficial, sino que es el alma del mundo, finalmente, como diría Jung, ¿no? Es un fenómeno cósmico, es una conciencia cósmica que está en nosotros. La exploración de eso a través de enteógenos es la forma más antigua de curación en el planeta. Entonces, por ejemplo, estas tecnologías de lo sagrado las encuentras en el chamanismo, que tiene fácil unos 40.000 años de historia,
y hay muchas formas de hacer chamanismo, muchos chamanes diferentes con diferentes métodos, pero todas esas formas diferentes, hay un elemento que tú puedes encontrar que es común, y que es la inducción de un estado exquisito de conciencia. Un estado extraordinario de conciencia, para ser más técnicos, Grof los llama holotrópicos, o sea, psicointegrativos, que te llevan hacia la totalidad, te mueven en dirección de una completitud. ¿Con qué? Contigo y con el mundo. Una psicointegración. Entonces, en el chamanismo, el camino real es el tambor, pero con tambor, con extremos de temperatura, con rituales prolongados, con montones de plantas sagradas, con aislamiento, como decían los mayas, con diferentes tecnologías de lo sagrado, para poder abrir el mundo interior, desbalancear el equilibrio entre el consciente y el inconsciente, y temporalmente poder ingresar en ceremonia, en misterio, en curación, en autodescubrimiento. En términos junguianos, poder conectar el ego con el self, en su dimensión más profunda, y con las puertas totalmente abiertas, lo que hace que el nivel de material que se puede integrar es incomparable a lo que tú puedes lograr conversando, dibujando, bailando, ¿no? O sea, es una conexión entre las posibilidades hilotrópicas y holotrópicas de la conciencia. Entre la conciencia que se mantiene teniéndonos como una parte, sosteniendo un ego como un fenómeno separado, y la conciencia infinita que lo sostiene. Y la gravitación entre el infinito y lo finito, entre la parte y el todo, ¿no? Entre el inconsciente profundo y lo consciente. Y esa comunicación es autodescubrimiento, es autoexploración, y es la esencia del desarrollo psicoespiritual. Entonces, primera gran línea es el chamanismo. Después la segunda gran línea son los ritos de pasaje. Aquí hay montones de ritos de pasaje, prácticamente la mayoría de las culturas antiguas. Por ejemplo, se hizo un estudio en los 70, tomaron la mitad de las culturas del mundo e investigan un montón de parámetros, pero una de las conclusiones es que más del 90% de la mitad de las culturas del mundo tienen trabajo en estado extraordinario de conciencia, o sea, tienen algún tipo de tecnología de lo sagrado. Lo que no es de extrañarse, porque cualquier grupo humano, más o menos no tan pequeño, que lleve siglos juntos, habrá descubierto alguna forma para poder ingresar al mundo interior, y lo hicieron. Entonces son cientos de tecnologías de lo sagrado, y en los ritos de pasaje, de transición, que hacen un cambio significativo en un momento particular de una cultura, sea el nacimiento, la menopausia, la pubertad, ¿no? Bueno, Jung, Joseph Campbell, le pusieron la lupa bastante a eso, ¿no? Entonces, esos ritos, lo más común es que se induzca un estado diferente de conciencia. Te tatuamos entero, que te piquen las 10.000 hormigas, te aíslas y andas a matar plantas psicodélicas, extremos de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, en el torno de pasaje, si tú pones una lupa, te das cuenta que está lleno de acceso a estados diferentes de conciencia. Esta es la vida ritual y espiritual de la humanidad, que es antigua, profunda y vasta, ¿no? Y se lo han venido de estado holotrópico en estado holotrópico a través de la era, en pocas palabras, ¿no? Y luego, si tú ves las religiones, con todo lo que eso significa, en las ramas místicas, siempre hay tecnología de lo sagrado, porque el místico no quiere leerse el menú. El místico quiere comerse la hamburguesa, que te da la experiencia directa de lo sagrado, de que es el Hijo de Dios, de que Él es hijo de inteligencia creativa cósmica y que pertenece en eso. Y lo podemos lograr. Pero para eso hay que modificar el estado de conciencia, y cuando abres la conciencia, eso ocurre de forma natural, dentro de un proceso, ¿no? Esto no es magia, lo hice y ahora me iluminé, no. Son pasitos importantes en un camino de transformación, de autodescubrimiento. No es lo único, pero sí es una carretera bien importante que nos han dejado los antiguos, ¿no? Que han dejado los taitas. Son formas de curarnos, y necesitamos curarnos porque estamos bien enfermos. Mm. Entonces, si tú ves la humanidad, se han usado muchos usos, y lo que es increíble es que la cultura occidental moderna no entienda nada de esto, y no sabemos así, dormir, soñar, despierto, hipnosis, inconsciente, no tenemos el vocabulario ni la sutileza para poder distinguir la riqueza del abanico que tiene la experiencia humana, que nuevamente es alta, profunda, ¿no? Bella. Entonces, cuando tú no tienes tecnologías de lo sagrado, te quedas en el despierto normal, ¿no? Bien aculturizado, aquí segurito. Pero el problema es que aquí no hay nada, acá es aburrido, acá es superficial, ¿me entiendes? Somos seres mucho más que eso, pero para eso hay que abrir la introvisión,
la capacidad de mirar hacia el mundo interior, y los psicodélicos, no son los psicodélicos, ¿no? No es el hongo, no es la ayahuasca, no es la respiración, no es el dolor, ¿no? Son los estados holotrópicos que se catalizan a través de esa forma. Eso es lo increíble, ¿no? Descubrir que existen estados psicointegrativos, curativos, que aceleran, profundizan y elevan el techo de la terapia. Y eso no es nuevo, es de nuevo decenas de miles de años. Lo que es nuevo es entenderlo y traerlo a la psicología y psiquiatría. Eso es interesante y eso es novedoso, ¿no? Y quería preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre eso Uh-huh. que comentas. O sea, ¿cómo sería esta integración de esta, ¿no? Sustancias psicodélicas a la psicoterapia? O sea, cómo se lleva a cabo? ¿Es una prescripción que hace el psicólogo? ¿Es una recomendación? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, muy buena pregunta. Es que lo que es increíble, pues estamos acostumbrados a la psiquiatría. Hoy en día la psiquiatría, el problema es que mira, hay un problema de psicología, psiquiatría, si me preguntas para llevarlo un poco más extenso, ¿no? Lo primero es que la psicología, a punta de conversar y con la cabeza tratar de entender qué fue lo que no entendiste, tiene un techito muy bajo, porque es ponerle Mm, capas y capas muchas veces intelectuales es un problema. Y la verdad no es así, no es lineal causal, no es una línea recta, ¿no? Entonces eso tiene un potencial pequeño de terapia y bastante lento, entre comillas. Estamos hablando de tiempo trabajando para logros moderados. Por un lado tenemos eso en la psicología en general, más otras líneas que usan algo diferente, pero en general la metodología, la visión es chiquitita y el método es suave. Por ende, cuando es algo más serio, más fuerte, no funciona y te mandan al psiquiatra. Pero el psiquiatra lo que hace no es terapia, mm, lo que hace el psiquiatra es un tratamiento meramente paliativo. O sea, tengo insomnio, te hago dormir. Roncó, se curó, mantenga. ¿No? Está triste, le ponemos algo para que le subimos para que no pueda sentirse así. Ya se siente triste, se curó, mantenga. Pero después hay unos acostumbramientos y eso se llama una cura sintomática. Solamente desaparecer el síntoma, como si eso fuera el problema. Pero el problema real es mucho más profundo. Esa es la manifestación de un problema. ¿Vale? Entonces, lo que te permite la terapia holotrópica en estados expandidos de conciencia en clínica es un punto medio donde puedes trabajar con síntomas profundo, clínico, psiquiátrico, patología, trastorno emocional, clínicamente, con una visión más amplia, pero con un método mucho más poderoso que te permite hacer esta conexión entre el consciente e inconsciente, este proceso psicointegrativo, de una forma mucho más efectiva y rápida. Entonces, esa es la forma en la que se trae la psicoterapia. Entonces, lo que te quiero decir es, perdón, es que esto no es como que te receto paracetamol 2 veces al día y te va a quitar el hinchazón. No es así. Esto es una medicina sagrada. Son plantas sagradas, porque nuevamente hay 3 tipos de plantas. La que me como, rica, gracias por alimentarnos, ¿no? Sagrada, ¿no? Pues hay otro tipo que es la que me cura cuando estoy enfermo y medicinal, muchas gracias, ¿no? Y después hay otro tipo que son las medicinas sagradas o enteógenos, que las culturas mismas que las usan, las ponen en una metaposición y las adoran a veces al punto como una deidad. Es como que acá no hubo mm. cristianismo, pero Jesús nos dejó los hongos. Teonet acá la carne de los dioses, etcétera, ¿no? Entonces las culturas que las conocen, las usan de esa forma para lograr abrir el corazón, abrir la mente, sanarnos, abrir los ojos, ¿no? Conectarnos con la realidad, poder revincular a la persona con la totalidad. Entonces, la forma de usarlo en la psiquiatría es similar. Tiene que ser en una sesión que tiene primero un screening, saber quién puede y quién no puede, luego una preparación que puede tomar el tiempo que tenga que tomar, y luego una serie de sesiones con integraciones entre medio terapéuticas en un contexto óptimo, donde la persona hace un viaje interno, vertical, ¿entiendes? En ese proceso no se conversa, yo no soy el terapeuta que le estoy diciendo al otro qué es lo que tiene que entender, ¿no? Nos salimos de esa ingenuidad y permitimos que se haga un proceso desde adentro de la psiquis. Y eso se prepara inteligentemente, se acompaña de una forma hábil y se ayuda en la integración. Entonces, por suerte, en la era ahora, en los últimos tiempos, la mayoría de la investigación clínica se basa en investigación grofiana, que entiende desde la práctica clínica cómo tiene que ser sostenido este proceso para que sea lo menos peligroso y lo más beneficioso, para que valga la pena y ayude bien. Entonces se hace de una forma muy pulcra. Esto no es te pasa un honguito por abajo y anda, no, y anda a tomártelo por ahí, no.
No funciona así, ¿no? Esta es la psicoterapia más potente del planeta. Y tiene que estar estas medicinas que son extraordinarias en las manos más hábiles, con la visión más profunda, ¿entiendes? En un contexto óptimo, real, de ayuda concreta, no de manipulación, de acompañamiento amoroso por el servicio, de ayudar a un otro. Cuando están encajadas de esa forma, con un conocimiento real, o sea, están generando la segunda era dorada de la psiquiatría. La primera fue cuando, en esta época te decía, en los 50, cuando se descubre lo que se llama psicofarmacología de la conciencia. Descubrir que había muchos compuestos que podían generar cambios en la conciencia, ¿no? Increíble. Y después se dieron cuenta que no eran tan increíbles como parecía y bajó bastante, ¿no? Y ahora estamos en un momento que sería como de ciencia extraordinaria. Recuerdo que decía Kuhn, ¿no? Estos momentos de la ciencia, de revolución científica, estamos en un momento de ciencia extraordinaria, donde hay muchos recursos poniéndose sobre los estados holotrópicos de conciencia. De tal forma que hoy en día, 10 y más de las universidades más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo investigación clínica psicodélica. Entonces, esta investigación clínica en algo que estuvo detenido por casi 40 años. No se hizo investigación clínica de las medicinas más potentes del planeta. Y ahora que recomenzó, hay un boom gigantesco y mucho dinero, mucha investigación, muchos recursos puestos en poder entender lo que se debería haber entendido hace 50 años. Mm. Sí, y profesor, cuando hablamos de estas sustancias psicodélicas, no, nos estamos refiriendo únicamente, ¿no? a las plantas sagradas, ¿no? Las plantas ancestrales. ¿Cuál es el papel del LSD, que, como que es una sustancia, digamos, creada, ¿no? Si me permite la palabra. Sí, claro. O sea, a veces tenemos, por ejemplo, en Occidente la dualidad de que creemos que Dios llega hasta la célula, ¿eh? Pero que no pasa la molécula, no pasa el átomo, como que hasta aquí es sagrado y de ahí ya es como que otra cosa, ¿no? Y la verdad es que lo sagrado toca todas las cosas. Y cada cosa, este pensamiento, cada cosa que estamos conversando acá, tiene una repercusión neuroquímica en nuestro cerebro. ¿Entendés? Todo tiene un reflejo neuroquímico, desde el amor al sufrimiento hasta el gozo y el éxtasis. Entonces, esta es una molécula, hay cosas muy similares. Por ejemplo, hablamos de Eleusis, ¿no? Que es el nombre que ustedes le dieron a este centro. Y en Eleusis, tú sabes que se tomaba el quiqueón, que es un compuesto psicodélico, como lo muestra claramente Hoffman, que veníamos hablando en su libro Camino de Eleusis, con dos expertos más, ¿no? Y hablan del quiqueón, que es un compuesto que te genera una experiencia muy similar, de hecho, muy emparentado con el LSD. Entonces lo que se pone es la dietilamina. Pero lo increíble es que ese compuesto que se descubrió de forma casual tiene un potencial terapéutico extraordinario. Tiene la capacidad para abrir el inconsciente de una forma muy limpia, muy profunda y muy clara, muy terapéutica. Entonces hay un potencial ahí gigantesco también por explorar, por reexplorar. Y el mayor experto mundial en terapia psicodélica, lejos, es Stan Grof. Como te digo, 4.000 sesiones con pacientes psiquiátricos, 200 y tantas personas muriendo de cáncer, muchos médicos, psiquiatras, artistas, científicos, maestros espirituales, enfermeras, psicólogos, ¿no? Entonces, una cosa es la teoría, que hay muchas teorías en psicología que hablan cosas muy dispares, y otra cosa es con guitarra en mano, decimos acá. Otra cosa es con Mm. ciertas sesiones con pacientes bipolares, psicóticos, trastorno emocional, sexual, y ver qué es lo que sí ocurre, qué es lo que realmente estaba por detrás de ese proceso emocional. ¿Entiendes? Entonces, una teoría tiene que tener dos cosas. Primero, una coherencia lógica, que la mayoría de las teorías la tiene. Pero otro es que tiene que reflejar lo que ocurre en la realidad. ¿Entiendes? Entonces, esta investigación clínica, la investigación no es lo mismo que la teoría. Porque la investigación prueba o disprueba la teoría. Y esta investigación moderna de la conciencia prueba, como te decía al principio, cosas muy importantes del psicoanálisis, de la psicología junguiana, de la psicología reichiana, de Otto Rank, diferentes autores, en qué estaban, tenían mucha razón y en qué no tenían razón, de acuerdo a lo que ocurre en un proceso terapéutico de alto vuelo, ¿no? Porque lo increíble es que la gente sí se curaba. Pacientes que llegaban así más o menos a terapia, ¿eh? Con caminos de fuerza, y se iban así. Se casaba, estudiaba, trabajaba. O sea, realmente estas son las herramientas más potentes que ha tenido la psiquiatría en toda su historia. Y no vamos a tener más potentes porque son las más Mm. poderosas,
como bien confirma la historia de la humanidad. Todas las culturas que las han usado las reverencian por el potencial terapéutico. Entonces ahora nosotros occidentales necesito que la ciencia me muestre y lo está mostrando. Estrés postraumático con MDMA, ¿no? 70% desaparece el estrés postraumático en gente que tuvo tratamientos prolongados, medicación y que nada le sirvió. En ese grupo, cerca de 80% desaparece el estrés postraumático. Y gente muriendo por cientos altísimos diciendo puedo morir en paz. Ha sido tremendamente significativo. Y así un montón de trastornos emocionales, desde trastorno obsesivo compulsivo hasta depresión, donde lo pongan, aportan. Porque no es, no es la medicina, es el proceso psicointegrativo que son capaces de generar. En un estado holotrópico, la conciencia escanea el inconsciente, la atención, y encuentra espontáneamente eso que tiene más catexis, más carga psíquica, y lo trae a la conciencia para que se pueda procesar. Y cuando se procesa entero el origen causal de un síntoma, que son estos pozos emocionales irresueltos, se quema, se bota, se sintetiza, pierde carga y ya deja de ser un síntoma. O sea, el síntoma es la psiquis tratando de liberar material traumático irresuelto. Por eso me viene angustia, miedo, ciertos dolores, ciertas presiones, porque son el reflejo de un pozo emocional irresuelto con esas mismas características. Esto se llama un sistema de experiencia condensada. Son los sistemas que dirigen la psiquis y que acumulan, son muy similares a los complejos junguianos, ¿sí? Que acumulan el material inconsciente en ciertos como archivos, con cierta emoción similar y con cierta sensación física similar. Entonces guardan estos aspectos, pero también vemos el mundo a través de un lente que está coloreado con nuestro inconsciente irresuelto. Entonces estos pozos emocionales determinan cómo veo el mundo, cómo veo a mi señora, cómo veo la política, cómo veo a mí mismo, a los seres humanos. Todo está, si hay algo que está de acuerdo en la filosofía y psicología del último siglo, es que la percepción no es objetiva, ¿no? Es subjetiva. Y es subjetiva porque estoy viendo a través de mi mente, que está teñida por todos mis rollos, les decimos acá. Experiencias irresueltas, ¿no? Entonces, cuando eso se puede sanar literalmente, procesarlo, se abre la forma de ver el mundo. Dejo de estar centrado en mi ombligo Mm, y la gente empieza a entrar en unas comprensiones, en una forma de estar más transpersonal. Un deseo de servir al otro, de cuidar la ecología, madura emocionalmente. Nada más increíble que eso, ¿no? sí, sí, bueno, tuve como una pequeña caída de internet, disculpe. Ah, Eh, sí, sí. Em, bueno, usted estaba mencionando, doctor, digamos, los beneficios terapéuticos, ¿no? En diferentes patologías, ¿no? mm. E inclusive he escuchado, ¿no? De personas que sufren de adicciones y que a través de la ayahuasca, por ejemplo, pueden salir, ¿no? Pueden tener un beneficio eh, terapéutico real. Esto nos quiere decir algo, ¿no? O sea, lo similar cura lo similar, ¿no? Las sustancias psicoactivas también pueden sanar la adicción a otras sustancias. Sí, claro, pero comparar el estado alcohólico de un alcohólico con las plantas sagradas más importantes del planeta es como comparar champán con caca, donde uno es un problema grave en la humanidad, y el otro es la medicina. Entonces, es más bien cómo usamos una medicina sagrada, antigua, en curar problemas mundanos, incluyendo el alcohol, drogadicción, y sí, la ayahuasca tiene un potencial, también se ha visto con el peyote en la iglesia nativoamericana, pero también una planta africana, una raíz que se llama iboga, que contiene ibogaína, que ha mostrado ser extraordinaria para las adicciones, y he hecho mucha investigación clínica sobre eso también. Mm. Y también los hongos, o sea, por ejemplo, con LSD, en psicoterapia, llegaban hasta un 50% de éxito con Y, una sola y- sesión, y- con dosis altas, ¿no? y bueno, a ver,
Wow. Te escucho un poco cortado, no sé si eres tú o soy yo, querido. Mm, muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, bueno, digamos, para una... Te estoy escuchando, Jorge. Ahí volvimos. Sí, sí, ahí volvimos. Parece que soy Excelente. yo, ¿no? Tengo algún Parece, problema por acá de internet. parece. Pero bueno, eh, sí, pues usted mismo lo dice, ¿no? No podemos comparar, ¿no? El uso terapéutico que puede tener el LSD o la ayahuasca o los hongos, ¿no? Y compararlos con otras drogas de uso recreativo, ¿no? Eh, O sea, que no sé, el problema es que hay drogas, hay medicina y hay drogas, ¿no? Y hay drogas que te hacen bien, drogas que te hacen mal y otras que te hacen bolsa. Bolsa significa que te hace pedazos, ese pebre, decimos acá, ¿no? Entonces hay oh, de sí. todo en la vida del Señor, incluso hablar de la palabra droga es complejo, porque entra desde el café, el té, y de ahí para arriba hasta la heroína. Y entre medio hay de todo, más Mm, toda la farmacia. Entonces, cada sí, cosa en su lugar, ¿no? En sus dosis. El problema, lo que para uno es medicina, para otro es veneno. Esto, mira, lo que pasa con los psicodélicos, un ejemplo que se da es que es una herramienta que bien utilizada puede ser maravillosa, pero mal utilizada puede ser muy peligrosa. Esa es la verdad, es como un cuchillo. Con el mismo cuchillo que te puede hacer una operación, te puedo asaltar y matar. ¿Pero qué hacemos? sí, ¿Prohibimos los cuchillos? Con la misma cuerda que amarro mi bote, me ahorco. ¿Prohibimos las cuerdas? ¿O aprendemos cómo se utiliza la cuerda en una cultura inteligente, moderna, con sentido común, y lo utilizamos para el beneficio de los seres humanos? Yo creo que esa es la alternativa correcta, ¿no? Más que esta visión prohibicionista, alarmista, de gente que ni siquiera conoce las medicinas. Pero si las conocieran, probablemente les gustaría mucho, como la mayoría de la gente que las prueba, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la terapia psicodélica, en gran parte ha sido la investigación pagada por gente, por privados, por gente que tiene la pasión y quiere que se mueva la investigación. sí. Bueno, ahora que hablaba, ¿no? De la dificultad que hay para poder, ¿no? Digamos, aprender a utilizar bien todos estos recursos, ¿no? Que nos ofrece la medicina ancestral, el LSD, etcétera, ¿no? La vida, son Eh, regalitos de Dios. sí, sí. Hay un caso, ¿no? Que quizás usted lo conoce a profundidad. Es el caso de Timothy Leary, ¿no? Ese Ujú. profesor de Harvard, ¿no? Que luego sería destituido, me parece, ¿no? Por Sí. sobreindicarse el SD, proponerlo a sus alumnos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión Después tiene se volvió acerca de este político y caso? quería que todos tomaran a dos manos. Por eso te digo, hay gente que le gusta mucho, demasiado, ¿no? Y tal vez lo que hizo por un lado bien, pero por otro lado le trajo mucha dificultad a estas medicinas sagradas, porque por ese tipo de actitud se prohíben. Mm, Esto es diferente al uso inteligente, clínico, psicológico, psiquiátrico, para servir a gente que está sufriendo. Ahí es donde tienen que estar. O en un uso puede ser espiritual, de autoexploración, pero siempre en un contexto adecuado y con manos diestras. En un mal, la misma medicina, la misma ayahuasca que puedes tomar en una sesión con un taita y puede ser muy beneficiosa, si te la tomas y vas al centro y a Miraflores a caminar no sé dónde, va a ser una experiencia probablemente muy desagradable porque estás tremendamente sensible. Entonces necesita un contexto especial, una preparación, un contexto y una integración para que sea óptimo. Te quedaste tieso ahí. Tal vez mientras tanto, creo que me estás escuchando, pese a que la foto no se mueve, ¿no? Decía que esto también se puede hacer sin psicodélicos, se puede hacer con hiperventilación, hay otras tecnologías de lo sagrado que generan estados psicointegrativos holotrópicos y que no necesitas usar psicodélicos también para la gente que no le gustan las plantas por algún motivo. aquí ando de nuevo. Estamos con el wifi más o menos. Sí, sí, sí. Debe cambiar algunas cosas acá.
Bueno, sí, estás escuchando sin psicodélico, ¿no? ¿No? Se puede también. Sí. Sí, o sea, este estado de conciencia, ¿no? Se puede alcanzar sin el uso de psicodélicos. ¿Cómo sería esto? Sí. ¿A través de qué? ¿La Recuerda, respiración, por ejemplo? recién te contaba de todas estas tecnologías de lo sagrado, que van desde el desangramiento, perder sangre, todas las plantas psicodélicas, extremos de temperatura, aislamiento, dolor, baile prolongado, movimientos de respiración, ciertos ejercicios repetitivos. Hay formas para poder que las defensas, los mecanismos de defensa, temporalmente bajen y podamos acceder al mundo interior. Entonces, dentro de estas Mm, tecnologías de lo sagrado, en psicología, Grof, cuando se prohíbe el uso terapéutico, de nuevo, no porque no funcionara, sino porque se hizo demasiado popular. Cuando lo prohíben, él desarrolla posteriormente la terapia holotrópica con hiperventilación, con respiración, se llama respiración holotrópica o terapia holotrópica. Entonces ahí tú puedes lograrlo sin tener que consumir nada. Y es muy efectivo, muy profundo, eh, muy similar a lo que es una sesión psicodélica. Ahora, los psicodélicos en sí mismos son la forma más efectiva de catalizar un proceso psicointegrativo holotrópico. Pero como te decía, necesitan una preparación, un screening, porque hay gente que no puede participar, luego una preparación al que sí puede participar y un contexto muy pulcro, muy informado. Y la verdad es que para mi impresión es que para hacer terapia psicodélica necesitas una psicología psicodélica, o sea, que entienda que pueda sostener esa magnitud de proceso psicointegrativo. Lo bueno es que existe y se llama psicología grofiana, que es el autor más importante después de Freud en toda la psicología profunda. Entonces, si tú tomas a Jung o a Freud o a Rank, con ese modelo no puedes hacer terapia psicodélica. Necesitas un mapa aún más vasto. Y tenemos ese mapa hoy en día. Porque una de las cosas interesantes que se da cuenta Groff es que aparte de revivir cosas biográficas de la vida, experiencias irresueltas que tenían carga emocional, duelos, pérdidas, abusos, maltratos, carencias, ¿no? En un proceso regenerativo, muy pronto la persona llegaba y empezaba a revivir su nacimiento, en vivo y en directo, que es lo que trataba de explicar la otra vez a Roberto, y me decía, pero no será una simbolización, no, en vivo y en directo, de cabeza, físico, con todo, cabeza grande, cuerpo chico, asfixiándote, dolores completos, no tienes duda de lo que está ocurriendo, y atravesar en terapia psicodélica, atravesar todo tu nacimiento, te puede tomar con dosis altas decenas y decenas de sesiones. Cada sesión dura tipo 10 horas, de las cuales vas a estar de esas 10, 9 y media naciendo de cabeza. Y ese pequeño detalle del psicotrauma del nacimiento y la relación que tiene con los síntomas y con la patología, lamentablemente nunca la entendió, nunca la pudo ver Jung. De hecho, se ríe de esto cuando le preguntan por la teoría de su discípulo Otto Rank, que en 1928-29 escribe el libro El trauma del nacimiento. Cuando le preguntan a Jung, y esto está grabado, Jung se ríe, no dice, no sé, como dice Groff, no dice, no sé, habría que verlo, se ríe y dice, nacer un trauma, no, nacer es un hecho, dice, todos nacemos. Y lo que muestra la clínica es que las capitas biográficas son sutiles y que el grueso de la energía más dura que tenemos y resuelta, que tiñe, que alimenta desde los diferentes tipos de psicosis, depresiones, patologías de todo tipo, trastornos psicosomáticos, el pozo emocional más grande está en el sufrimiento fetal irresuelto. Problemas de la gestación graves. Y eso recién te abre el inconsciente colectivo junguiano o transpersonal. Entonces la puerta de entrada tiene un ángulo que es directamente de qué parte del nacimiento está irresuelta y eso te conecta con ciertos aspectos del inconsciente colectivo y con ciertas experiencias biográficas también. Todo eso es el COEX, el sistema de experiencia condensada que dirige la psiquis y que sostiene los síntomas psicoemocionales, psicogénicos, de origen psicológico, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra la investigación moderna de la conciencia, y cuando puedes llegar a ese nivel de profundidad, puedes trabajar con patología, con síntomas,
de una forma que es incomparable con la terapia verbal o con lo que te puede ofrecer hoy en día la psiquiatría paliativa con medicación supresiva. Eso es lo interesante de la terapia holotrópica, ese es el tesoro, el regalo que creo yo tiene para el mundo, ¿no? Poder trabajar temas psicológicos importantes en horas en vez de años, lo que para mí me parece muy significativo, ¿no? Porque el mundo realmente está sufriendo. Hay mucha gente que la está pasando muy mal y queremos ayudarlos rápido. Y esta mostró ser la forma más efectiva de ayuda. Y eso lo puedes complementar con terapia junguiana, con terapia transpersonal, con gestalt, con trabajo de arte, con muchas cosas que fluyen en la misma dirección. Pero el motor, el eje, tiene que llegar mucho más profundo en el inconsciente para que sea realmente sanador. Y eso no es el fin, porque después de eso está una búsqueda filosófica, espiritual, que es lo transpersonal, y eso ya no tiene techo. Un encuentro con tu verdadera naturaleza, con el tesoro sagrado y misterioso de quién eres, en esta vida que realmente es un regalo, es algo muy profundo, muy bello, y no nos damos cuenta. Y para darnos cuenta necesitamos un cachetazo bien fuerte que nos abra los ojos. Esa es mi impresión. Sin crisis no creces. Y esto es una crisis psicointegrativa, ¿no? Wow, wow, wow. O algo Que, así. sí, bastante touching, bastante conmovedor lo que indica, profesor. Bueno, acá me dice Mandra, ¿no? Manda Medrano, que me pide preguntarle, ¿no? Ella dice, me interesa saber la dosificación del LSD para pacientes con cáncer terminal. No sé si están enterados, ¿no? Stanislav Grof estudió muchísimo ese tema, dice. Sí, como ella bien dice, Stan trabajó con 270 y tantos pacientes con cáncer muriendo, ¿no? Y lo que lograban era que murieran de una forma mucho más digna, tranquilos, sin miedo a la muerte, más preparados, ¿no? Y mucho más conciliados con su propia vida. Además de efectos en reducción del dolor y ciertas cosas bastante más físicas, ¿no? Pero emocionalmente, este tipo de experiencias te permite entender que tú no eres el cuerpo, ¿no? Que tú eres, el cuerpo es el carruaje y tú eres el conductor del carruaje, que tu conciencia no está confinada al espacio y el tiempo, sino que lo trasciende. Y que no soy yo, Javier, echarme por suerte, sino que soy también la vida misma. ¿No? Estoy emparentado con todo, surgí de todo, estoy en el todo y me voy a volver al todo. Entonces ese tipo de metavisión te permite morir de una forma mucho más digna. Ahora en cuanto a las dosis es complejo decir porque este es un trabajo muy profundo, muy clínico, que tiene que estar en manos muy diestras. Y como te decía, hay una parte física riesgosa y en un paciente terminal hay aspectos cardíacos, circulatorios, muy importantes a considerar antes de pensarlo. Después tiene que ser con una preparación adecuada, en un contexto idílico y luego con una buena integración. Entonces las dosis no quisiera decirlas porque sería como decir háganlo en casa y Sí, lamentablemente no conozco a Mandra que puede ser muy preparada, pero no sería poco responsable en mi parte, pues sería casi como recetarlo así directamente. Recomendaría leer la literatura que habla de esto. Stan tiene un libro que se llama LSD Psicoterapia, donde explica todos los fenómenos físicos, las contraindicaciones, los peligros, los riesgos, qué hacer, qué no hacer. Y creo que antes de ingresar a ese nivel de trabajo, lo mínimo que uno debería tener es mucha experiencia personal con lo que está recetando y una buena formación teórica y práctica. Si no, es irresponsable hacerlo. Estas medicinas son muy potentes y tienen que ser tratadas como lo que son, como medicinas sagradas, ¿no? Con ese tipo de actitud, en ese contexto, si no sería un poco peligroso. Entonces, las dosis pueden variar, pero como te digo, es tan delicado, alguien que está muriendo, la situación física, que tiene que ser hecho por un médico que haga evaluaciones previas, saber realmente lo que está, no es un juego, ¿no? Es muy serio. Y no digo que ella sí. quiera jugar para nada, pero son temas delicados que tienen que ser muy bien hechos. Una práctica de un terapeuta psicodélico debería demorar años, porque él, de nuevo, es la forma más potente de psicoterapia. Necesitas una comprensión muy amplia de la psiquis, de psicodinámica, de psicopatología y luego técnica clínica de qué hacer cuando ocurren cosas que demora una preparación importante. Por ejemplo, yo formo gente en psicología transpersonal y respiración holotrópica
Y también estamos ahora empezando a abrirnos a formar terapeutas psicodélicos, porque Stan tiene todo el conocimiento más avanzado del planeta sobre cómo se hace y cómo hacerlo de una forma segura. Entonces, este proceso para la pura respiración son mínimo 3 años lo que nos demoramos. Implica que tú tienes que atravesar 50, 60 respiraciones personales, tú respiraste, cuidar a otras 50, 60 personas en 50, 60 grupos, luego trabajar juntos varias veces, horas de acompañamiento, estudios amplios. Entonces hay que hacer un camino y ese camino no se puede evadir para ser un buen terapeuta. Ese es el problema de los psicólogos, ¿no? Muchas veces queremos curar al otro sin curarnos nosotros. Y yo me creo como objetivo, que entiendo lo que le pasa al otro cuando soy un ciego. No me he sanado ni a mí mismo y quiero sanar a un otro. No he hecho camino y quiero recetar camino. Entonces, primero parta por casa. Entender la medicina, comprenderla, trabajarla bien, aprender todo lo que hay que aprender, formarse y luego recetarla a un otro. Y este camino es lo mismo que hace un taita bien hecho. No es que saltó y soy taita de ayer porque me... No. O sea, hay un linaje donde alguien te enseña un método, con un contexto, con una motivación específica, pura, ojalá, ¿no? De realmente querer ayudar, y en ese contexto se maneja la medicina, en Oriente o en Occidente. Si ese contexto no está, la medicina se vuelve muy peligrosa. Donde la persona está en un estado de gran vulnerabilidad. Entonces tiene que haber una ética sexual, económica, emocional, espiritual, de no abusar a un otro. Y esa comprensión requiere que uno esté sano. Y el ser humano promedio no está sano, está bien enfermo. Esa es la verdad. Si uno se mira a uno mismo, el diagnóstico es grave. Entonces, el camino tiene que ser en serio, porque no es superficial. Esto no es pintar al mono, no es maquillar al mono. Requiere terapia importante, mayor, un proceso sostenido de autoexploración y de trabajo personal. Y eso te da un camino que tú puedes compartir con un otro de una forma legítima. Si tienes ese camino de formación, puedes trabajar a este nivel. Si no, yo creo que es un verdadero riesgo. Mm. Es muy poderoso, ¿no? No, sí, y hablando de, ¿no? de esta importancia de formarse, ¿no? Aquí me pregunta, bueno, es un perfil llamado Mezquita, Mezquita Art. Dice, hola, me interesa saber cuál sería un libro introductorio sobre la psicología grofiana o del tema que se está tratando. Gracias. Bueno, si es psicóloga, el primer libro que hay que leer sí o sí es Psicología Transpersonal. Nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. Porque ahí está en parte y explica, tiene que hacer todo de cero. O sea, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es la ciencia? La historia de la ciencia, un paradigma. Cómo avanzan los paradigmas y luego los paradigmas en la psicología, las diferentes líneas que dice cada autor, el modelo que presenta, después las diferentes fuerzas de la psicología, primero todo el psicoanálisis, psicología profunda, luego cognitivo-conductual, humanista, lo transpersonal, y luego la parte clínica. Entonces es muy clínico y es un tesoro. Para mí es el mejor libro de psicología que yo he leído. Si quieres una introducción más amplia, sería Psicología del Futuro el libro, porque Stan tiene 20 y pocos libros, 160 artículos científicos, clínicos, ¿no? Entonces, en ese libro, en Psicología del Futuro, lo que en un libro está en 500 páginas, un libro de la muerte, de crisis psicoespirituales, de espiritualidad, el juego cósmico, en ese libro es como un índice donde resume cada tema a 70, 80 páginas, ponle tú. Entonces es como una buena idea para tener una visión general de lo que abarca su trabajo. Esos dos libros creo que son buenos para comenzar. Y si no entiendes nada de psicología, el más simple es la mente holotrópica, que está hablado en un lenguaje más para una persona que no es experta en el tema o que no conoce mucho del tema. Pues yo partiría por ahí. Chévere, chévere. Bueno, aquí me dice Giacomo Maquiavelo. Debo hacerlo, ¿no? Italiano porque está escrito así, ¿no? Muy bien. Maquiavelo. Bueno, dice, buenas noches, Javier. Me gustaría saber cuál es el papel de la música en la psicoterapia psicodélica y qué literatura hay del tema. Gracias.
O sea, la música yo creo que la gran mayoría de las ceremonias en el planeta, con taita, huichol, o para donde tú mires, siempre son acompañadas con música o con cantos, ¿no? Porque en un estado holotrópico de conciencia, la música te hace como un colchón que te permite fluir a través de la experiencia. Entonces es difícil recetar porque depende del enfoque. Por ejemplo, para ayahuasca tiene sus propios ícaros, ¿no? El tipo de instrumentos que suelen usar los taitas en diferentes tradiciones, o el santo daime también tiene sus propios cantos, ¿no? Los huicholes tienen su propia música también. Diferentes tradiciones han elaborado lo suyo. En terapia psicodélica depende también del compuesto, porque es diferente lo que pondrías con una sesión con MDMA, por ejemplo, que por una sesión con LSD o con psilocibina, o con mescalina tal vez. Entonces varía la duración del efecto del viaje, ¿no? Y de acuerdo a eso, se ponen diferentes tipos de música en diferentes momentos. Por ejemplo, mencioné el libro La psicología del futuro. Ahí hay una parte donde habla de la música, la describe, y también el libro La respiración holotrópica. Hay un capítulo donde habla de la música, el uso transcultural, sagrado, desde lo gutural hasta lo oriental, pasando por lo antiguo, y luego ya la parte más técnica en una sesión con diferentes compuestos, que es lo que tú más bien, qué tipo de música usarías para seguir como la curva. Ahora, lo ideal es adaptar la música más o menos de acuerdo a la experiencia que tiene la persona. Pero como eso es un poco difícil, más en estado muy holotrópico, hay como ciertas ideas generales. Pero en general, música que no sea disonante, ideal que venga tradiciones espirituales que la utilizan en procesos sagrados, que no tenga el idioma de la persona. Y hay varias cosas como técnicas que quisieras ver para que no, pues si hay algo intelectual que está en español y está hablando de la cueca, de que viva la parranda, o sea, eso te mete, te saca y te guía la experiencia. Entonces la idea es que la inteligencia, lo más interesante de todo esto, o una de las cosas más interesantes, es que la inteligencia que maneja el proceso es la inteligencia organísmica humana. Esto es lo holotrópico, que el gran terapeuta, el gran gurú, el chamán, es la inteligencia inherente organísmica de la persona. Y esa es la que guía todo el proceso. Entonces, para permitir eso, quieres una música que sea apoyadora, pero que no guíe demasiado la experiencia hacia algo definido, ni terror, ni alegría, ¿no? Sino algo se llama música más bien relajada, armoniosa, melodiosa. Eh, lo estético siempre se agradece, ¿no? A la psiquis, al alma le gusta la belleza, entonces la música bella va muy bien, suave, no disonante, como te decía. En esos libros pueden encontrar cosas un poco más técnicas de la música. Si se forman en respiración holotrópica, hacemos un módulo completo que es de música. Y escuchamos horas y horas y horas y horas y horas, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué sirve mejor? ¿Para qué momento? Para seguir como esta estructura del viaje holotrópico. No sé si con eso Javier, Javier, tengo entendido, ¿no? Que hay una formación que está a punto de comenzar, ¿no? Una formación en psicoterapia holotrópica, ¿no? Si sí, quisieras de repente hacer una sí, invitación a todas bueno, las personas que la quieran saber formación está también. presente hace muchos años, ¿no? Es la formación de Groff, él crea un mapa, dicen que, como te decía antes, ¿no? Que Groff es lo más importante que le ha pasado a la psicología desde el mismo Jung. Esto lo dice Bateson, Maslow, Rick Tarnas, gente que sabe mucho de psicología, no solo yo, ¿no? Entonces, él otorga este mapa de la psiquis humana que te permite sostener estos estados. Entonces, la comprensión, la psicología grofiana tiene como método la terapia holotrópica, que se puede hacer con respiración o también con psicodélicos, que es desde donde viene, ¿vale? Esta formación para trabajar, esto se llama psicología transpersonal grofiana. Stan crea la psicología transpersonal junto con Sutich y Maslow, que habían creado antes el humanismo. Entonces, esta forma, esta visión de psicología transpersonal, con este método, la venimos enseñando hace tiempo. Lo que ocurre ahora novedoso es que cambiamos la estructura, cosa que parte de la formación la puedes hacer online. La parte teórica la profundizamos, la pusimos aún más académica y en un tiempo más prolongado por módulo. Entonces, eso también nos permitió abaratar el costo casi a la mitad. Entonces, eso es lo increíble, que el problema de nuestra formación, desde mi perspectiva, es que siempre la hacíamos en hoteles. Nos quedamos 6 días en un hotel con comida.
y son 9 de esos módulos de 7 días. Entonces, solamente el precio del hotel lo hacía un poquitito caro, ¿no? Porque ya la comida y hotel de 50 días ya tiene varios miles de dólares solamente en eso. Entonces Mm. ahora separamos la parte experiencial de la teoría. La teoría la puedes hacer online, y hicimos un programa muy bonito, y hace los talleres de respiración de fin de semana o muchos de un día. Entonces eso te permite abaratarlo mucho, eso es lo novedoso. Y esa formación la estamos lanzando ahora mismo. Sí, sí, Esa se llama si el de Yoga repente, sí, Training, y lo pueden ver en respiracionholotrópica.com. Ahí está todos los detalles de todos los módulos, la estructura, etcétera. Así que paso la visita. sí, sí. Ahí, bueno, si quieres, puedes repetir el enlace de nuevo para colocarlo aquí en la Sí, es página. www.respiracionholotrópica.com. Ahí tenemos cursos virtuales Listo. también con Stan. Este módulo de ahora lo hace la mitad grabado con Stan y la otra mitad la hago yo. Y hay material novedoso, textos que por primera vez están en español. Es un cursazo, la verdad. No, chévere, chévere. Bueno, debo agradecerte por tu tiempo, ¿no? Y por todo lo que has brindado el día de hoy, Javier. Hemos Muchas llegado gracias ya a a la ti. final de esta transmisión. Sí, la he pasado muy bien, honestamente. Y bueno, por todo lo que he aprendido y he escuchado hoy, me encantaría poder formarme contigo. Bueno, esta es la oportunidad. Si el problema es el dinero, esta es la oportunidad, compadre. Bienvenido. Entonces, bueno, eh, Sería un honor tenerte, ¿no? Siempre nos encanta gracias, tener buscadores. por supuesto. Entonces, bueno, agradecerte a ti y agradecer a todas las personas que nos han estado viendo, ¿no? Aproximadamente, bueno, hay una media como de 25 personas que se Ah, quedaron qué bueno. acá toda la sesión. A todos ellos, muchas gracias. Sí, gracias a Queremos todos, gracias a invitarles, ti. ¿no? Para el próximo sábado, para el próximo sábado, ¿no? Que vamos a tener otros invitados y vamos a seguir entonces llevando, pues, esta nueva psicología, ¿no? A todas partes de Latinoamérica, si es posible. Entonces, muy buenas noches, Javier. Muy Bueno, buenas buenas noches noches, a muchas gracias, todos. gracias, Eleusis. Cariños a todos, que estén muy bien.